Unas entrevistas súper interesantes para este lunes, Claudia, no podía ser menos la que viene ahora, así que con muchas ganas de comenzar, de que le des la bienvenida es bueno, que para todos aquellos que aún no se hayan enterado, hoy es 9 de mayo y se celebra el Día de Europa y bueno, nos acompañan parte del personal docente del Colegio Las Culturas, Estefanía Vázquez y Sara García, bienvenidas. Ellas son profesoras que nos van a contar, Gertrude, pues un proyecto que nos ha dado mucha envidia, porque fuera del micro nos han ido contando más o menos lo que están haciendo y quién fuera niño, ¿eh? Que queremos volver a ser pequeños, queremos volver al cole, a estudiar y aparte, bueno, y ahora nos van a contar, ahora van a entender el motivo, Claudia, hombre, siempre hay que estudiar. Es que lo hemos dicho antes que nos encantaría volver al cole para poder vivir lo que estos alumnos tienen la suerte de disfrutar. Bueno, chicas, bienvenidas. ¿Estáis? Buenos días, bienvenida a las dos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, es un placer teneros aquí y como he dicho, ¿no? Dientes largos, envidia sana de esos alumnos que tenéis, porque tenéis muchos proyectos, pero entre ellos y en conmemoración del Día de Europa, uno de ellos es Erasmus, que no solo es para profesores, sino también que lo disfrutan los alumnos. Contadnos, ¿cómo es esto? Pues nada, nosotros desde el año 2014 nuestro colegio comenzó con lo que antes eran los programas Comenius y a partir de ahí comenzamos a trabajar con los proyectos Erasmus desde el 2017. Uh-huh. Estos proyectos tienen como finalidad realizar intercambios de estudiantes visitando los países socios. Y nada, como os decíamos, desde el año 2017 hemos tenemos 3 proyectos y a día de hoy contamos con un cuarto proyecto. Una de las condiciones de nuestro director David es que este tipo de proyectos revierta también en el alumnado. Entonces tenemos encuentros en los que el profesorado viaja para hablar acerca del desarrollo del proyecto, pero también tenemos otros encuentros que es con profesorado. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Sara, que hace muy poquito, en marzo, han estado en Italia, en Pisa, se fueron con 5 estudiantes. Es un proyecto que está relacionado con medio ambiente y sostenibilidad. Uh-huh. Y nada, ahora tendríamos que haber viajado a Polonia en junio, pero la situación como está con el tema de la guerra, pues todo se va a tener que aplazar. Claro, es que al principio fue la pandemia y ahora la guerra que ha imposibilitado algunos de estos viajes. Antes de entrar en estos proyectos concretos, es decir, o estos casos de movilidad a un sitio o a otro, me gustaría que nos contarais, porque hemos hablado de que Las Culturas es un colegio totalmente público, ¿qué requisitos ha de cumplir un alumno para formar parte de esta iniciativa, poder viajar con vosotros? Pues en primer lugar diríamos que participación con nuestro proyecto, todas las actividades que vayamos sacando dentro del cole, uh-huh. Cualquier tipo de dibujo que pidamos, algún tipo de calendario, cualquier cosa que se implique. Se implique, tanto ellos como las familias. Es importante que las familias también nos conozcan como las personas que a lo mejor se llevan a sus hijos a otro país. Uh-huh. Entonces, lo que más queremos desde el cole, desde el proyecto, es que pues se impliquen en su totalidad y también que tengan ganas de disfrutar, que quieran también conocer a gente, culturas, que no vayan a irse de viaje, pero no vayan a hacer otra cosa, nada más que estar con sus amigos del cole. ¿Y os ha costado un poco ahora con el tema de la pandemia, digamos, volver a arrancar, a poder viajar, a hacerlo y eso? Sí, nosotros, por ejemplo, en marzo, el año que sucedió la pandemia, ya teníamos organizado, nos venían en total 80 alumnos, entre italianos y gallegos, lo teníamos todo cerrado y al final se tuvo que suspender todo, entonces nos hemos tenido que adaptar a la situación y hemos hecho los encuentros a nivel virtual. Uh-huh. La experiencia no es la misma, pero sí que hay posibilidad, pues eso, de que sigan, pues como ha dicho antes Sara, estos proyectos no solo consisten en viajar, sino que luego en el centro durante los 2 años que dura el proyecto se van haciendo más actividades. Ahora, por ejemplo, en el cole hemos hecho una relacionada con este proyecto, que era una actividad del huerto. Entonces, entre diferentes clases han ido pues haciendo un espantapájaros, otros han encargado de cuidar, otros de sembrar, o sea, son actividades también que se hacen en el colegio. Y respecto a los criterios,
por ejemplo, nosotros más que las notas, aunque también son importantes y sobre todo el comportamiento, porque no dejas de irte con 7 niños al extranjero y también pues somos un reflejo del colegio, queremos llevarnos niños que sepamos que se van a portar bien, claro, porque son muchos días fuera. Sí. Por ejemplo, podría haber gente que dijera, pues el inglés le tenéis que dar mucha importancia, porque sí, le damos importancia, pero también sabemos que nosotros tenemos niños con un nivel socioeconómico que a lo mejor no les permite tener por las tardes extraescolares de inglés. Entonces, claro, más que las notas, claro, nosotros nos basamos en el esfuerzo, en el esfuerzo y lo que dice Sara, la implicación de las familias. De hecho, hay un cupo de niños o de que ya el mismo proyecto lo denomina con menos posibilidades, que son niños que tú tienes que favorecer. Pues eso, viajar, darles la oportunidad. Sí, porque el factor económico es importante, porque entiendo que hay padres que están en situación de desventaja, que a lo mejor si esto supusiera algún coste, no podrían incluir a sus hijos. Eso es. Nosotros, los proyectos se financian con el mismo proyecto. Erasmus Plus tiene una financiación propia, que, bueno, básicamente permite que los alumnos puedan viajar a coste cero para ellos. Qué maravilla. Es decir, qué importante. Los padres no tienen nada más que darles pues el típico dinero que se gastan para cualquier regalito, etcétera. Y el sí podéis iros, claro, también, ¿no? El permiso. Tienen todo incluido, es algo importante porque muchos padres al principio, además de decir que bueno, que los niños se van a ir a otro país sin sus padres, que claro, ya viene ahí con el miedo ese, yo tengo que pagar mucho porque son viajes caros, son claro, muchos días, son hoteles, traslados, pero no, el proyecto se encarga de eso, de todo. Y bueno, la financiación también la tenemos en cuenta según el alumnado y también a los países a donde vamos. Es decir, está todo incluido. Imagínate que tenemos una familia que por nivel económico no puede y necesitamos ropa de abrigo porque se van al norte de Italia, pues si hace falta, pues el proyecto cubre todo eso. ¿Y son muchos los países que están asociados con vosotros para Pues nosotros ahora mismo estamos con RUT, que es nuestro proyecto, el de medio ambiente, y estamos asociados, nuestro coordinador, y siempre hay un coordinador, que en este caso es Italia, y otros proyectos otros socios que tenemos son Portugal, Rumanía, Turquía y Polonia. Pero es que en otros proyectos hemos tenido a Finlandia, Grecia, Lituania, o sea, hemos tenido muchos socios. Y nada, ahora la novedad que tenemos es que Madrid o la Unión Europea ha sacado la acreditación Erasmus. Eso significa que nosotros ya no tenemos que ir buscando proyectos que nos gusten, sino que nosotros ya, en base a las necesidades de nuestro centro, hemos creado nuestro propio proyecto. Entonces tenemos subvención para 6 años y ahí nosotros nos organizamos como consideremos, y eso nos lo han aprobado. Socios, que es nuestro próximo objetivo, es buscar nuestros propios socios para nuestro propio proyecto y bueno, y así hacer movilidad ya en estos próximos 6 años. Lo bueno que ya como tenemos contactos, pues por ejemplo, nuestro socio de Finlandia ya nos ha dicho que si hace falta, vayamos allí, o sea, que ya se ha creado como una red de apoyo y en principio, si todo va bien, también nosotros, el profesorado, este tipo de acreditación financia cursos en el extranjero. Entonces, en base, nuestro colegio tiene muy claras sus señas de identidad, que son el deporte y hábitos de vida saludable, porque también somos centro promotor del deporte, y medio ambiente y sostenibilidad e inclusión, porque tenemos un aula de educación especial. Entonces, si todo va bien, pues nos iremos a formar a Noruega o en algún sitio que nosotros veamos que los cursos pues van acorde a luego cosas que podamos podáis aplicar también. En el colegio. Este tipo de cosas la formación pues es solo de profes y generalmente se hacen en verano para captar ideas y así ponerlas en práctica. A nivel educativo, ¿cómo creéis que influye este tipo de experiencias en los alumnos? No solo educativo, sino de aprender teoría, sino también educativo, emocional, cultural. ¿Cómo creéis que influye? Pues a ver, yo una de las cosas que me he dado cuenta, que aprenden a gestionar su dinero, por ejemplo, y a ser un poco más autónomos a la hora de viajar, porque también se vuelven un poco con el dinero, salen, no saben, y es así. Muchos, por ejemplo, tenemos que están ahora ya en la ESO y están viendo ya pues en la universidad que tengan proyectos Erasmus, o sea, es decir, como que abren un poco sus miras y, pues a ver si en el instituto también. Y sobre todo, mira, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos otra compañera por el
el Día de Europa, que los niños que han viajado ahora a Italia les están explicando a los de quinto qué han aprendido, qué recuerdos han llevado, cuál es la experiencia, porque si todo va bien, el año que viene tendremos que viajar con niños a Turquía, Rumanía y Polonia. Entonces, pues al principio lo que comentábamos antes, a los alumnos, buscamos a más. Al principio, cuando iniciamos ese cifrado, ¿y hay un tope de alumnos? Sí, porque eso va en función. Nosotros, como lo queremos todo subvencionado y que los niños no hagan ningún aporte económico, estamos limitados. Siempre intentamos llevarnos más, sobre todo porque cuando se han alojado en familias, ese dinero que ahorras en el hotel te permite llevarte a más niños. Pero digamos que están entre los 5 y los 7 niños. Perfecto. Sin embargo, en otro proyecto que hemos tenido, que era intercambio entre 2 países, pues viajamos con 22 niños a Italia, que fue también toda una experiencia y la verdad que muy bien. Entonces hemos tenido las 2 modalidades, niños que se alojan en familias y luego vienen aquí y lo mismo, porque España también les gusta mucho como destino para viajar con niños, les gusta, y al revés, también han viajado en hotel. Ahora con el COVID, pues en hotel hemos decidido. Que a raíz de la pandemia ir a casas y tal, como algo más peligroso. Otra de las cosas que íbamos a hablar es que Estefanía, tú concretamente, has sido elegida como evaluadora de proyectos. Sí, hace todos los años, desde el SEPIE, que es nuestro organismo nacional, pues lanza una convocatoria para formar un panel de expertos que sean los que evalúan. Entonces ahora, en un primer momento, estoy de momento provisional, seré yo la que me encargue porque estos proyectos tú los presentan, un experto los tiene que evaluar y luego al revés, cuando finaliza el proyecto también hay alguien que te tiene que evaluar el proyecto y en función de eso te da el resto de la subvención o no. Entonces, en principio era algo que me llamaba mucho la atención, es algo complementario a mi trabajo y pues ya iremos viendo a ver qué tal. Y desde que comenzó el 2014, ¿cómo fue esa acogida? ¿Cómo la visteis tanto en alumnado como en los padres? ¿Fue una buena acogida o les sorprendió o tenía un poco de miedo? ¿Cómo pues fue? En general al principio tenían un poco de miedo porque nuestro primer viaje que fue a Finlandia... Sara ha puesto cara diciendo, fue difícil. A ver, es que los padres así de pronto se encontraron con que nuestro colegio iba a sacar a niños a otro país, entonces... Claro. Esa primera impresión, ahora que ya saben, las familias, entre familias también hablan. Y es, ay, pues mi hijo fue o mi hija fue, lo pasó muy bien, estuvo muy bien atendido, disfrutó mucho, pues eso ayuda, el boca a boca que tienen entre los propios alumnos, familias, es lo que más nos ayuda, en verdad. Claro, es que al principio fue muy difícil porque no encontrábamos... nos costó encontrar niños, ahora es al revés, ahora tenemos más niños que por desgracia faltan plazas ahí. Bueno, ahora nos faltan plazas. De hecho, al terminar la entrevista, Gertrude Baeza y yo vamos a ir a hacer la matrícula. Estamos en lista de espera ya, fíjate, Claudia. Vamos a hacer todo lo posible. Otra cosa que no va con el tema ni es de lo que habíamos quedado para hablar, pero sí que tengo mucha curiosidad. No sé si en vuestro cole habéis recibido niños procedentes de Ucrania. Sí. Entonces me gustaría saber que una vez vivida la experiencia de relacionarse con otros países, ¿cómo ha sido la acogida? Se me pone la piel de gallina al hablar de este tema. Pues a ver, sinceramente, el que nuestros alumnos hayan podido viajar y hayan conocido a gente así, de un día para otro, de un lunes para un martes, te encuentras con una clase nueva de 25 con el que te tienes que juntar, hacer amigos, etcétera. Pues el que vengan y tengamos y podamos haber tenido niños, o tenemos niños de acogida ahora mismo en nuestras escuelas, eso ellos lo conocen como una persona más, natural, alguien que viene, es una persona más. O sea, dejando a un lado lo que es el idioma, que es pues la principal barrera que ahora mismo nos estamos encontrando, el resto ellos mismos lo fluyen, juego, el trabajo cooperativo, siempre con intentamos... gestos. También tenemos la suerte que nuestro colegio tiene tantísimas nacionalidades que eso es una ayuda para nosotros porque siempre hay otro niño que te puede ayudar a traducir y yo, por ejemplo, el otro día que estaba en infantil, igual los niños a otro niño le explicaban ahora espera a almorzar y se van comunicando con gestos y les abrazan mucho, no sé, están, pues eso. Es lo que hablamos mucho, ¿no? Que hay veces que estas malas situaciones o de estas grandes tragedias salen momentos muy bonitos y bueno, que a veces son los propios profesores los que aprenden de los alumnos y en este caso verles tiene que ser una delicia.
Chicas, no quiero robaros más tiempo, se nos acaba el tiempo en la radio, ya sabéis que esto se ha pasado rápido, ¿verdad? Muy rápido, ¿verdad? Sí. Parecía que no, pero sí, parecía que es una locura lo que nos habéis contado. La verdad que vuestros alumnos tienen muchísima suerte. Sabemos que son muchos centros los que están luchando por unirse a ese proyecto y son pocos en la Comunidad Valenciana, creo que de más de 3.000 y pico. Hay unos 70 u 80 que lo han conseguido. Y nosotros sí que les animamos a que viajen con niños, que eso siempre les da mucho reparo a los centros, ¿no? Solo primero profesores, luego ya David, o niños o nada. Y la verdad es que es mucho más divertido viajar con niños que viajar tú. O sea, ¿vosotras al principio estabais convencidas de...? Porque ¿preferíais para profes o...? No, para profes desde el primer momento. Con niños. Profes y alumnos. Sí. Yo he viajado las dos modalidades y con niños. Es verdad que es más responsabilidad, pero la experiencia es diferente. Bueno, pues, de ellos. Pues genial. Pues gracias. A vosotras. Que gracias a vosotras se sigue también celebrando el Día de Europa y bueno, que ha sido un placer teneros aquí. Igualmente, gracias.